Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, buen jueves para ustedes. 29 de mayo, Día de los ñoquis. ¡Ay, qué rico! Día del cordobazo también. Día del cordobazo. Día del cordobazo, sí. Más importante que el Día de los ñoquis. Sí, pero igual hoy está para comerse unos Hoy ñoquis, está, qué frío, ¿eh? ¿Espinaca de papa de qué? Yo viste que como sin gluten, así que bueno. De espinaca, de espinaca. Bueno, de espinaca. Hagámoslo de Está bien. espinaca con una Está bien. salsa de tomate Está livianita. claro. Hace frío y bancamos. Sí, bien, rico, ¿eh? Hoy está para comer, la verdad que está lindo. Sí, hoy es un día muy frío, toda en la comida ciudad de que Buenos sea Aires, de sí. olla Sí. va a venir bien. Todo lo que entra a la olla, adentro. Todo lo que entra así en la que, olla. bueno, muchísima información tenemos en el día de hoy. Hay novedades de último minuto. Está el tema de que se cayó el juicio por la muerte de Maradona. Nulo, lo declararon Sí. nulo después de haber el escándalo de la jueza McIntyre. Sí, tremendo. Que era tremendo. más actriz que jueza. Bueno. Sí, tremendo, una vergüenza. La Corte Suprema dejó firme las condenas contra Lázaro Báez y otros implicados en la ruta en la ruta del dinero K, como se conoce la causa, y esto puede ser una antesala de lo que tiene que ver con la causa vialidad, en donde está imputada Cristina Fernández de Kirchner. Bien. El otro tema de última hora tiene que ver con la implementación anunciada por el gobierno nacional de un servicio militar voluntario para jóvenes de 18 a 28 años con una posible salida laboral, porque allí se va a enseñar, entre otras cosas, oficios como cocinas, talleres mecánicos, tarea de vigilancia, bueno, estas nuevas tareas que se están desarrollando en el mundo laboral que, a partir de ahora van a tratar también de inculcarse en este servicio militar voluntario que en el marco de la crisis que hay social y laboral también puede llegar a ser una buena salida para aquellos que también buscan, ¿no? un lugar de reinserción en lo que tiene que ver con lo social y lo laboral, ¿no? No tengo presente acá los resultados de ese ensayo que se hizo también durante la gestión de Mauricio Macri, que también se reabrió el servicio militar voluntario con la orientación a oficios. Vamos a ver si conseguimos algunos datos de cuánta gente adhirió en ese momento, porque el objetivo era medio parecido, si mal no recuerdo. Exactamente. Así que veremos a ver cuál es la repercusión y la llegada que tiene este tema, que es uno de los que se ha dado en estas últimas horas de información. Por supuesto, vamos a estar hablando de economía. Cande, allí muchas novedades al respecto. Muchas novedades al respecto, porque parecería que el consumo empieza a repuntar, Ale. Mientras tanto está este debate respecto de qué va a pasar con saquen los dólares del colchón, el anuncio que la semana pasada hizo finalmente el gobierno y que despierta por hoy muchas preguntas todavía, porque el proyecto que el Congreso va a tener que tratar para modificar artículos de las leyes que regulan los procedimientos tributarios, la ley penal cambiaria y penal tributaria, todavía está en veremos, eso todavía no se ha avanzado demasiado, y mientras tanto ya sí hubieron reuniones entre el Gobierno Nacional y gobernadores de las provincias para que adhieran con el pataleo de la provincia de Buenos Aires, que dijeron que les llama la atención, que esto todavía no es legal, que hasta que las leyes no estén aprobadas ellos van a seguir controlando desde la provincia de Buenos Aires. Hoy hablé Aires, con ¿no? el titular de ARBA, Sí. que nos aclaró que en realidad ellos no pueden hacer nada vinculado a lo que tenga que ver con el blanqueo puntualmente. Lo que va a ocurrir es que si vos compras un auto en la provincia de Buenos Aires o una casa, en cualquier caso, a partir de ahí pagarás los impuestos que correspondan. No va a haber demasiados cambios, pero sí hay una disputa ahí de la nación con el gobierno de la provincia respecto de que si no adhieren enseguida, le van a quitar a la provincia la posibilidad de acceder a las bases de datos que maneja la ex AFIP, hoy ARCA.
Ese va a ser un debate que obviamente le preocupa más a los gobiernos y a la dirigencia política y a los funcionarios que a la gente. Lo cierto es que vos querés comprar algo, todo lo que tenga que ver con el blanqueo corresponde al ámbito del gobierno nacional. Mucho no cambia en los órdenes provinciales, simplemente vas a pagar los impuestos una vez que adquirís un bien y sacás los dólares del colchón para comprarlo. Eso está claro. Ahora, tenemos muchas novedades que tienen que ver con los aumentos que vienen en junio, Ale, porque a partir del domingo van a aumentar los boletos de colectivo. Ya aumentó el colectivo de las líneas nacionales. Sí. En mayo iba a volver a aumentar en junio, va a volver a aumentar el 18 de junio y después va a volver a aumentar el 16 de julio. Es en 3 tramos un 21% de aumento, pero además va a empezar el aumento el domingo, 1 de junio, este próximo domingo. Puntualmente va a empezar el aumento de las líneas que pertenecen solo a la Ciudad de Buenos Aires y solo a Provincia de Buenos Aires, que también van a aumentar 4,8%, con lo cual el mínimo se te va a ir a 4,70 más o menos. Sí, que eso tiene un impacto directo en el bolsillo de la clase laburante. Obviamente, ¿no? Estamos hablando siempre del boleto del tramo más corto mínimo, con la sube registrada. Claro. Por supuesto que tenés más caros, boletos más caros para distancias más largas, ¿no? De 0 a 3 kilómetros, el mínimo es 4,72 más o menos, que va a estar a partir del domingo. Hoy creo que está en 4,50 si no me equivoco. Pero sí, todo lo que tiene que ver con el transporte público aumenta. El subte también, de 919 pesos a 983, es un saltito un poco más grande. El subte es bastante más caro comparativamente con el colectivo en la Ciudad de Buenos Aires. No me maten, porque hay ciudades en el interior del país donde el transporte público es muchísimo más caro que acá en el AMBA. Claro. Eso no olvidamos que es bastante injusto, digamos, con las provincias que no tienen el mismo nivel de subsidios que el AMBA, donde el transporte colectivo, sin ir mucho más lejos, en Pinamar, que es una ciudad chica, y si vamos más allá, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, tienen boletos mucho más caros. Bien, 7 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Estamos en comunicación ahora con el diputado nacional Gerardo Milman. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Hola Cande, hola Alejandro, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Gerardo, bueno, declaraste finalmente ante la jueza Capuchetti durante 5 horas. Se decía previamente que ibas a hablar de autoatentado de Cristina Kirchner. No hablaste finalmente de eso, ¿no? Yo lo que hice el día de ayer fue una declaración espontánea en un legajo que quedó de la causa del atentado a la señora Cristina Elizabeth Fernández, que se está llevando a cabo el juicio oral de los autores materiales, y espero, por lo que he visto, que antes de fin de año el tribunal pueda plantearse una resolución judicial a esta situación. Y por otro lado, lo que he hecho es hacer esta declaración espontánea, por eso las 5 horas que declaré son 5 horas que hablé yo solo, porque el código no le permite ni al fiscal preguntar, ni a la jueza hacer preguntas. Exacto. Entonces son 5 horas de me quedó seca la boca. Claro. ¿No te dieron un vasito de agua? Sí, pedí un vaso. No me lo dieron, lo pedí. Lo tuviste que pedir, está bien. Pedí un vaso de agua y 6 minutos para ir al baño. Eso fue la interrupción que tuve, donde yo conté los motivos por los cuales creía estar involucrado en esta causa, luego las circunstancias en las cuales se me quiso involucrar, y finalmente una discusión que hay sobre un teléfono que yo le entregué a la justicia, que creo que está resuelta, y finalmente si la justicia o la querella creen que hay autores intelectuales de la banda de los Copitos, yo no lo sé, la verdad que no lo sé, pero sí hay la intención de buscar autores intelectuales, no lo tienen que buscar en mí, sino le mostré una cantidad cronológica de hechos que muestran a dónde hay que ir a buscarlos si los hubiere. Y yo te tengo que preguntar, ¿dónde crees? Pregunte nomás. Y yo te tengo que preguntar, ¿de dónde crees que hay esta autoridad? Digo, primero, ¿vos pensás que los Copitos eran un eslabón y que hay autores intelectuales de esto? Lo que importa poco. Lo importante es la investigación judicial. Sí. Que lo que importan acá legisladores que me han gritado asesinos, ciudadanos en la calle que me paran y me gritan asesino, me importa poco. Lo importante es lo que está en el plexo de la causa, digamos, después. Está bien, pero digo... La fantasía de la gente... No, por supuesto, pero vos decías... Estamos llenos de fake news. No, por supuesto, pero vos decías, bueno, si ustedes van a buscar autores intelectuales, y vos contaste recién que le diste una serie de datos. Sí. ¿Vos creés pero que los datos están en la causa, Alejandro. La verdad es que no es que
yo inventé nada. Y si querés te relato qué datos están en la causa. Algunos no están en la causa. A ver. El episodio del atentado de la señora Cristina Elizabeth Fernández fue el 1 de septiembre del 2022, después de las 21 horas, cerca de las 21:15. Sí. A las 24, cerca de las 24, el entonces presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, da una cadena nacional, donde decreta feriado al día siguiente, el 2 de septiembre, eso fue un jueves, el día siguiente fue un viernes. En esa cadena nacional, entre otras cosas, el presidente dice: esto es responsabilidad de quienes instalaron el discurso del odio, partidos políticos, medios de comunicación y un sector del Poder Judicial. Y yo le dije ayer al representante del Ministerio Público Fiscal, el doctor Carlos Rívolo, y a su señoría, la doctora María Eugenia Capuchetti, digamos, si el presidente de la Nación, casi 3 horas después de ocurrido el evento, sabía quiénes eran los responsables, ¿cuántas veces fue convocado este juzgado a que lo diga? Claro. Nunca. Nunca. El doctor Dalbón, que es uno de los abogados de la señora Cristina Elizabeth Fernández, porque tiene más abogados que el procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado, hizo un tuit en aquel entonces, hoy Red X, que decía lo siguiente, el 9 de septiembre del 2022. O sea, 8 días después de que pasara el atentado. Sí. Este tuit no lo inventé yo, no lo descubrí yo, están los diarios de la época. Entonces, ese tuit dice: todo muy raro. En el único que confío es en el comisario Diego Carbone. Diego Carbone es el comisario general que es jefe de la custodia de Cristina Elizabeth Fernández de hace décadas. Y no me meto en ninguna cuestión personal entre el señor Carbone y la señora Fernández. No me preocupa la vida personal de la gente. Y es obvio porque el doctor Dalbón confía en el señor Carbone, el comisario Carbone. Renglón seguido dice: cuando @CFK Argentina lo disponga, voy a llevar a juicio a los autores materiales, intelectuales, cómplices y otro tipo de autores que no recuerdo en este momento. Y a renglón seguido dice: mi olfato me dice que esto es fuego propio. Con este mensaje donde dice que alguien del entorno de la señora vicepresidente y que él sabe quiénes son los autores materiales, intelectuales y otras hierbas, ¿cuántas veces creen ustedes que la justicia lo convocó al señor Dalbón? ¿Nunca declaró? Nunca. Pero, él sabe, si él lo sabe, ¿cómo la justicia no lo va a llamar a declarar? Pero está bien, pero para Gerardo, yo hay una pregunta entonces que te hago. La investigación es mala. Yo no voy a juzgar la investigación del doctor Rívolo ni de la doctora Capuchetti, no sé. La verdad que no lo sé. Yo no soy el investigador ni estoy para calificar. Si yo creyera que han cometido un delito, los tendría que denunciar como funcionario público por la comisión de un delito, si no yo estaría cometiendo un delito. Yo no veo que hayan cometido un delito, llevan adelante una investigación, han seguido una hipótesis que de investigarme a mí es una hipótesis falsa. Y no han seguido otra hipótesis, que es la que yo planteé ayer en el juzgado, que yo no sé si es real o no, pero me llama la atención. Además de eso, han ocurrido otros hechos relevantes. Porque, por ejemplo, desgraciadamente, el jefe de la custodia, el comisario Carbone, no estaba el 1 de septiembre porque se tiene como hobby un deporte que es el kickboxing, y él había ido a Río de Janeiro y salió por suerte campeón, pero por mala suerte se lastimó la mano. Y concurrió el médico a verse la mano. ¿Qué día creen ustedes que el comisario Carbone, jefe de la custodia de la señora Cristina Elizabeth Fernández, fue atendido y estaba en cuestiones médicas y no estaba en el lugar de los hechos? El 1 de septiembre. Muy bien, Candela. 2 días antes de que ocurriera el episodio, el 29 de agosto, para ser exactos, yo leo en el diario Ámbito Financiero por la mañana una resolución del ministro de Seguridad de la Nación, doctor contador Aníbal Fernández, aumentándole la custodia a la señora vicepresidenta de la Nación. El sábado anterior había habido un conflicto entre los militantes de la Cámpora y la policía de la ciudad por una valla. Sí. Entonces hice un pedido de informes por la tarde. En las inmediaciones del departamento de la expresidenta.
Efectivamente, en la calle Juncal y Uruguay. Y Uruguay. Por la tarde yo hice un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que el Ministerio de Seguridad me conteste si el aumento en la custodia de la señora vicepresidenta era porque se creía que había una amenaza concreta, una amenaza nacional, una amenaza internacional, convulsiones, una serie de preguntas. Y entre ellas, en los fundamentos, considerando no vaya a ser que haya un atentado en la Republiqueta de la Recoleta. Digo, entonces se me dice, ¿usted sabía que iba a pasar? Digo, no es que yo sé, yo soy licenciado en seguridad, fui secretario de Seguridad Interior de la Nación, jefe de gabinete de ministros de la ministra Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación, tuve a mi cargo la Dirección de Inteligencia Criminal de la Nación. Yo sé cómo hay dos momentos en los cuales se hace seguridad. Uno es el postdelictual, que es el de la persecución. Se cometió el delito y se persigue a los culpables, ¿sí? Y entonces se trata de reparar, porque nunca se consigue, a veces se consigue si es material el asunto, pero si hay vidas en vez, no hay reparación posible, pero reparar de alguna manera condenando a los culpables un poco de justicia. Y el otro es preventivo. Si yo pongo un policía en una plaza, es probable que no le roben los celulares a la gente en esa plaza. Y usted me dirá, bueno, no hay robo de celular en esa plata, ¿para qué estamos gastando plata en ese policía si acá no hay robo? Bueno, justamente gasto plata para que no haya robo. Exacto. Si lo saco, va a haber robos, digamos, ¿no? Y eso se llama prevención. Y en términos de inteligencia, lo que se hace es una prospectiva. Entonces uno tiene que imaginar qué situaciones pueden ocurrir. Pueden ser diversas. Y uno tiene que prepararse para diversas situaciones. Le cuento una anécdota. Cuando el presidente Macri hizo que la Argentina entrara en el grupo de los 20, y se hizo el G20, el grupo de los el G20 en Buenos Aires, nosotros tuvimos con la ministra Bullrich y los representantes de las distintas fuerzas de seguridad argentinas una reunión con, por ejemplo, agencias de seguridad de los países, de los presidentes y primer ministros que venían a Argentina. Y entre esas con los representantes del gobierno de los Estados Unidos. Y el representante del FBI hizo un checklist con el representante de la Policía Federal Argentina. Bueno, tienen esto, sí, drones, todo lo que se puedan imaginar. Y llegó a un lado y dice, ¿qué pasa si hay un terremoto? Y el representante de la Policía Federal Argentina se cagó de risa. Dice, en Buenos Aires no hay terremotos. Bueno, seguimos la conversación todo. ¿Qué pasó el día del G20 en Buenos Aires? Hubo un terremoto. Hubo un terremoto y se empezó a salir en la televisión que había explosiones en Lanús, luego en San Isidro, luego, digamos, pasó lo que el señor del FBI decía que debíamos prever. El desconcierto fue tal que había un micro que llevaba a los consortes de los primeros y primeras ministras que estaban presentes en Buenos Aires a la casa de una conocida autora literaria en conurbano bonaerense en la zona norte, que está resguardada bajo UNICEF, y tuvo que dar vuelta al micro porque no sabíamos si eran bombas, si eran explosivos, qué estaba pasando. Bueno, eso se llama prevención. Entonces yo lo que hice es intentar imaginar todos los escenarios posibles. Lamentablemente no estaba lejos de lo que pasó. Bien. Entonces se aumentó la custodia. Muy bien. Eso lo hizo el ministro Aníbal Fernández. El día anterior al atentado, el 30 de agosto, ¿tenemos tiempo? No sé por qué. Sí, dale, estamos, pero te estamos escuchando atentamente. Sí. El 30 de agosto, la señora vicepresidenta de la Nación hizo una denuncia porque la policía de la ciudad había puesto una cámara adicional en la calle Juncal, porque había habido este entrevero entre la policía de la ciudad y los militantes de la Cámpora para brindar mayor seguridad. Pero hizo una denuncia por espionaje, que recayó en el doctor Gallardo, un juez local de la ciudad de Buenos Aires, que en 2 horas resolvió sacar la cámara, retirar a la policía de la ciudad en 400 metros de la calle Juncal y que la seguridad la llevara adelante la Policía Federal Argentina. Claro, digamos que el juez Gallardo siempre históricamente ha votado en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, 2 decisiones ridículas. Si una cámara en la vía pública no se espía, no salgamos a la calle nunca más, porque está lleno de cámaras. Está lleno de cámaras, Estamos todos siendo espiados. Si usted va a Londres, lo espía el alcalde de Londres.
Si usted va a Tokio, lo espía el alcalde de Tokio. Si usted va a Madrid, la señora Ayuso lo está espiando. Las sociedades, tácitamente, hemos decidido entregar parte de nuestra privacidad a cambio de mayor seguridad. Hoy es así, en el O futuro con la no. ilusión de que eso va a generar más seguridad. Bueno, por eso, tácitamente hicimos eso. Digamos, no sé qué pasaría si no hubiera cámara, porque ahí el delito sería superior, ¿no? Sí, claro. Digamos, por ejemplo, si usted habla con un abogado penalista que ejerce hace mucho tiempo, eso que habrán escuchado muchas veces del hábil declarante, era que instruían a sus defendidos para que sus defendidos dijeran que no habían estado en tal lugar y que habían estado en tal otro. Con Hoy las no cámaras existe eso se más. acabó. Con la cámara se terminó, el hábil declarante no existe más. Exacto. El hábil declarante dice que no estuvo en un lugar y la cámara dice acá estás. ¿Sí? Absolutamente. Entonces, la evolución tecnológica resuelve problemas, pero no es que no se espía, digamos. Las sociedades resolvieron eso, acá en la Argentina y en todo el mundo, digamos, no es que un invento argentino. Y el juez Gallardo tomó una decisión del siglo XIX. También resolvió que una fuerza federal, como es la Policía Federal Argentina, se hiciera cargo de la vía pública, de delitos ordinarios que no le corresponden. corresponde, Los fuerzas federales claro. están para preservar, como la custodia de la señora Cristina Elizabeth Fernández, para preservar funcionarios federales y los delitos federales. Salvo el artículo 14 de la Ley de Seguridad Interior, cuando hay un acuerdo entre jurisdicciones que le permite a Claro. las fuerzas federales intervenir en delitos ordinarios. Por ejemplo, Rosario. ¿Sí? Exacto. Por ejemplo, Rosario, artículo 14 de la Ley de Seguridad Interior, se firmó un convenio entre entonces la ministra Bullrich y el entonces Puyaro. ya fallecido gobernador de la eh. provincia de Santa Fe, Miguel Dixit. Sí. Sí. ¿Sí? Y ese convenio sigue vigente. Correcto. Entonces, salvo esa situación, las fuerzas federales no pueden, salvo que sea una situación... Sí, de extrema gravedad, que no, de amerite. extrema gravedad, que sea en el momento. Si un integrante de la fuerza de seguridad ve que Sí, están sí. matando a otra En persona... flagrancia, ante sus perdón. ojos, tiene Claro. que actuar. Infraganti, Sí, por supuesto. infraganti delito. Digamos. Entonces, salvo eso, no tienen que ocuparse de eso. No, se ocupan de la trata, se ocupan de los secuestros extorsivos, del narcotráfico, del fraude, digamos, de los delitos que están Federales. tipificados en nuestro Código Penal como delitos federales. Sin embargo, el juez Gallardo resolvió tomar una decisión, desde mi punto de vista, ilegal. Dos decisiones ilegales, pero el gobierno de la ciudad no apeló y yo imagino al jefe de gobierno de la ciudad dijo que se hagan cargo. Claro. Cuanto más lejos de este problema, mejor, me imagino. No lo he hablado con Horacio Rodríguez Larreta, pero conociéndolo un poco, me lo imagino que dijo eso. No apelo, que se hagan cargo de este quilombo. Muy bien. Recordemos la situación. En aquel momento el fiscal Luciani, en cadena nacional prácticamente, estaba acusando a la señora Cristina Elizabeth Fernández de distintos delitos en la causa vialidad. Por lo tanto había, y la cámpora tenía un lema, ponía afiches, hacía pintada, cantaba: si la meten a presa a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Digamos, para contextualizar en el momento en el cual teníamos que ubicar. Los argentinos tenemos memoria corta y por ahí no nos acordamos de todas estas cosas que yo le estoy diciendo. Yo tengo la suerte de tener, no me acuerdo de otras cosas, que hace 40 años me acordaba, como números de teléfono, parada de colectivo, digamos, pero me acuerdo de la guía Filcar, pero sí me acuerdo de estos eventos. Entonces, bueno, la Policía Federal se hizo cargo de la cuadra. Día del atentado, 1 de septiembre del 2022. El señor Fernando Sabag Montiel le coloca una pistola en la sien a la vicepresidenta de la Nación, señora Elizabeth Fernández, con un arma, un calibre .365, que es un arma que tiene 30 años de antigüedad, que tiene un sistema de doble acción, que tenía balas en el cargador, pero no en la recámara. Si uno no pasa las balas del cargador a la recámara, puede disparar todo el día que la bala no sale. De hecho, Fernando Sabag Montiel gatilló 2 veces, podía gatillar 100. Por suerte, no iba a ocurrir lo peor. Claro. Pero sí, Sabag Montiel, en vez de usar eso, hubiese usado una Glock 22, que tiene una acción directa, con las balas. Por más que no el tuviese en la cargador, recámara, pasan automáticamente hubiera a la salido el recámara disparo. y Hoy de estaríamos hablando de recámara algo peor. Claro. al caño, y hoy estaríamos hablando no de un atentado, sino de un homicidio. Exacto. Entonces, no fue la custodia
de la señora vicepresidenta de la Nación quien le salvó la vida. Fue la suerte de que no tuviera la pistola adecuada, y la pistola que tenía o no la sabía usar o no la quería usar. Yo no lo sé. ¿Sí? Pero todo esto te hace pensar en un autoatentado. A ver, si nosotros entendemos, Candela, un autoatentado como que yo agarro la pistola y me la pongo en la 100, eso, primero que el delito de autoatentado no existe en nuestro Código Penal. Estamos hablando de un título mediático, pero el delito como tal no existe, no hay delito de autoatentado. En todo caso es suicidio, digamos, no hay delito, o tentativa de suicidio, digamos, no hay delito de autoatentado. Y eso sabemos que no ocurrió porque tenemos las imágenes de Sabac Montiel poniéndole la pistola en la 100. No fue ella que intentó suicidarse. No, claro que no. Eso no ocurrió. Ahora, lo que se discute en este legajo que quedó es si hubo autores intelectuales, si alguien organizó a los copitos. Entonces, yo lo que digo es que, mediante estos hechos que yo le digo, más otros que si quieren sigo contando, que entre comillas errores, pero concatenados cronológicamente, parecen más que errores. La custodia de la vicepresidenta de la Nación, que la lleva adelante la Policía Federal Argentina, tiene un protocolo, una resolución que es de carácter reservado, pero como fue publicada en un diario de la época, yo se la leí el diario ayer a la jueza y al representante del Ministerio Público Fiscal. Lo que tiene que hacer la custodia acá y en la China, no importa, cuando tiene un mandatario que custodiar, es primero abrazar al mandatario. Esos custodios tienen un chaleco antibalas, cubrirlo ante la inminencia de un crimen por arma de fuego, abrazarlo y generar un callejón de salida para que el custodiado salga del lugar. Eso no ocurrió. La señora Elizabeth fue apuntada, encañonada, y siguió firmando libros. Y la investigación interna que llevó adelante el ministro Aníbal Fernández sobre el accionar de la custodia dijo que actuó bien. Si, como dije antes, en vez de la pistola que usó Sabac Montiel, usaba otra, hoy estaba muerta la señora vicepresidenta, y hubiésemos dicho que la custodia actuó bien. Gerardo. Les sigo dando ejemplos, si tienen tiempo. No, es que nos hemos extendido en el tiempo, pero ha quedado claro. Hay hechos más graves también, hay hechos más graves, y bueno, vamos a tratar de... A ver, te pido por favor si en 2-3 minutitos nos haces el ejemplo de estos hechos para que nos quede... Te doy el hecho más grave de mi punto de vista. Dale. Para mí el hecho más grave del punto de vista es que un militante de la Cámpora en el lugar, el señor Elgueta, declaró en el juicio oral que se le sigue a los copitos, como una declaración testimonial con la obligación de decir verdad, que él fue el que grabó el video que todos vimos en la cámara de televisión donde Sabac Montiel empuña un arma en la 100 de la vicepresidenta de la Nación. Y que la custodia de la señora Fernández lo hizo entrar por la puerta de servicio del edificio donde tenía su departamento en la calle Juncal, esquina Uruguay, y donde había varios integrantes de la custodia de la señora vicepresidenta de la Nación, y uno de esos custodios, que él entiende era el jefe de la custodia en ese momento, que no era el comisario general Diego Carbone, vestido de traje y de pelo canoso, le preguntó, dice, ¿a quién le mandaste WhatsApp en el último momento? A nadie. Dice, ¿vos hiciste un video sobre lo ocurrido? Sí. A ver, mostrámelo. Se lo muestra. Borralo, le dijo. Elgueta, a sabiendas de que borrándolo quedaba en la papelera, lo hizo porque tenía temor. Y luego distribuyó ese video que todos hemos visto por la televisión. O sea que la custodia de la vicepresidenta de la Nación quiso borrar la principal prueba que había contra Fernando Sabac Montiel. Okay. Para mí es el hecho más grave, y hay otros hechos graves, pero para no aburrirlos, es un hecho grave. Bien. Gerardo, te agradecemos mucho esta comunicación que no la vimos venir, y vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema. Un beso, Candy, gracias, Alejandro. Hasta luego. Gerardo Milman, diputado nacional del PRO. Bueno, un hecho que tiene muchísimas aristas. Impresionante, porque a Gerardo Milman se lo involucra por una declaración de un testigo que ahora está siendo cuestionada, en la cual se decía... Que en el bar, enfrente del Congreso de la Nación, se me fue ahora el nombre de la cabeza, en el bar histórico que hay enfrente de... En Casablanca. En Casablanca, perdón. Comentando con dos secretarias, lo acusan de haber dicho que
En el caso de que lo quieran llamar, él iba Cuando a la estar... maten voy a estar camino a la costa, Exacto. es el textual que cita Jorge Abello, asesor del diputado Marcos Clery, quien dijo haber escuchado esto de boca de Gerardo Milman. En este momento el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Carlos Rívolo, ha solicitado la citación e indagatoria de Jorge Abello por presunto falso testimonio. Claro, Se cambiando empieza a enredar claro. todo dentro de una causa que ya fue confusa desde el principio y donde lo que nos sobran son versiones contrarias de un lado y del otro. Vamos a ampliar este tema porque ni más ni menos hubo a priori un atentado Contra la entonces vicepresidenta contra la de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Ni más ni menos. Digo, después cada uno tendrá su opinión al respecto, pero el hecho en sí Gravísimo. es gravísimo. Bueno, 32 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Decíamos, muchísimas novedades en el día de hoy. El tema de justamente el caso Maradona por la repercusión que tiene. Impresionante. Ayer políticamente hubo un dato que para nosotros que hacemos esto, a mí me resultó importante, fue que el gordo Dan, Daniel Pacerini, quien es uno de los tuiteros del presidente, armador, tiene mucha fuerza dentro de lo que tiene que ver con el armado del gobierno. Y responde directamente de Santiago Caputo. Responde directamente a Santiago Caputo. Posteó una foto donde decía Maradona es Milei. Y allí una de las hijas de Maradona, Dalma. Le puso sacá eso inmediatamente, ¿no? Bueno, todo esto en el medio de lo que tiene que ver con las campañas políticas. Una polémica porque en realidad parece que declaraciones de Verónica Ojeda en un momento a un canal de televisión le dijeron, dicen que a Maradona no le hubiera caído bien Milei. No estoy tan segura, dijo Verónica Ojeda. Entonces el gordo Dan genera con inteligencia artificial una imagen en la que Milei está al lado de Maradona como si estuvieran juntos y dice Maradona es Milei y se genera este debate en el que Dalma Maradona le pide por favor baja eso ya y él le dice no sé yo esto mi fuente es Verónica Ojeda, arréglense entre ustedes. Claro. Y Dalma le responde, porque no se queda callada, diciendo no tengo nada que conversar con nadie, yo sé perfectamente las ideas de mi padre, pero en este momento lo que estamos debatiendo es qué pasa con el juicio. No mezclemos. Claro. El gobierno, a través del gordo Dan, puntualmente, se cuelga de una situación que genera tracción a la atención de la gente, porque en este momento la polémica es en torno al juicio, que quedó nulo luego del papelón de la jueza McIntosh, que soñaba con ser actriz de Hollywood en vez de jueza de la causa, y se hizo filmar y dejó entrar personas que filmaban dentro de los tribunales cuando nadie más estaba autorizado a tomar imágenes. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de economía, Cande. Sí, señor. En este momento está subiendo el dólar oficial. Sí, el dólar oficial se acerca al centro de la banda, está a 1.200. Ahí en los 1.200, los bonos en dólares vuelven a subir tras el resultado de lo que tuvo que ver con la licitación para los fondos internacionales. Bueno, hay bono para inversores extranjeros. Bueno, ¿y qué está pasando con la economía real? Todo esto, vamos a preguntarle a Antonio Aracre. Hola Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes, Candelaria de la Sota, Alejandro Armentos, te saludamos. ¿Cómo están, Candelaria? Norberto, dijiste... Alejandro. Perdón, Alejandro. No, Hola, Antonio, por favor, bien. Gusto. Bueno, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, la verdad que el proceso económico, digamos, tiene distintas facetas, ¿no? Yo diría, hay una primera parte de estabilización macro, veníamos de un proceso de una inflación muy alta, a las puertas de una hiper, 220% en el 2023. Eso, digamos, se frenó mucho. Hoy, te diría, mañana estoy cerrando mayo, pero creo que va a empezar con 1.
el IPC. Ah, Con eso uno, es te, una con noticia. uno te da. Impresionante. Hoy me da 1,8, pero bueno, falta el día de hoy, ¿no? O Está sea, bien. porque cierro mañana, pero no creo que haya mucho cambio. Así que sería Es una buena gran noticia. noticia después de la apertura del cepo y todo, 1,8. Claro, sí, sí, sí. Creo que hacia octubre, noviembre vamos a estar más cerca de 1 que de 2. Bien. Hoy estamos más cerca de 2. Puede ser 1,8, puede ser 2,1, depende de cada economista. Claro, cada Habrá que ver medición. cuánto le da el INDEC, ¿no? Por supuesto. Pero hacia fin de año vamos a estar más cerca de 1, sin duda. O sea que el Después nivel de hay- inflación va a llegar bajo y va a favorecer al gobierno de cara a las elecciones de octubre, eso está claro. Y yo lo veo así, qué sé yo, siempre viste ahí imprevistos y otras cuestiones, Candelaria, pero hoy, si me preguntás, creo que el escenario más realista es pensar eso. Bien. Ahora, Después ¿y el tenés nivel un de proceso- actividad cómo lo ves? A eso Porque- iba. Sí, Después de claro. estabilizar viene la recuperación, el crecimiento, ¿no? Claro. El año pasado los primeros 6, 8 meses fueron muy duros, con un ajuste muy grande. La actividad bajó un montón, tanto a nivel de la producción como a nivel del consumo. Y después en la segunda mitad del año empezó a recuperarse más tenuemente y más desparejamente, es decir, esa recuperación heterogénea significa que hay sectores que crecen más rápido Sí. y otros sectores a los cuales le cuesta más. Típicamente, por ejemplo, todo lo que es consumo masivo de supermercados, recién el último mes, en Sí. abril, empezó a mostrar signos de recuperación, 3% interanual, un 2% intermensual, pero hay otros sectores vinculados a las actividades primarias, como la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca, los hidrocarburos, el gas, que vienen con un crecimiento importante ya hace más de un año, ¿no? Antonio, Y- perdón, Cande, Sí. que les hago un paréntesis. Sí. Esos sectores que están creciendo justamente son los que están impulsando, digamos, que la actividad no caiga tanto por lo que tiene que ver con la parálisis de la otra parte de la economía. No, te diría que suben el promedio un poco más para arriba, pero no hacen que positivicen una cosa negativa. Ok. O sea, ya están en positivo, por eso te decía, por ejemplo, venta de supermercados en abril ya se positivizó interanual en el 3%, intermensual en el 1,8%, o sea, ya te da positivo. Lo que pasa es que son cifras, a ver, tenues, si lo querés mirar de esa manera, ¿no? Bien. Otros sectores crecen al 10% interanual. Ese promedio hace que la economía crezca a un ritmo del 6% interanual y el consumo a un ritmo del 4% interanual. Lo que pasa es que en ese consumo del 4 hay sectores que crecen al 2, típicamente más relativo a consumo masivo, y bienes durables, como ser autos, motocicletas, televisores, electrodomésticos en general, que crecen muy fuerte gracias a la ponderación del crédito, que ayuda mucho, ¿no? Y eso también tiene que ver con consumos retrasados, que mucha gente no cambió el auto, no renovó un electrodoméstico, no tomó grandes decisiones porque el año pasado era, además de un ajuste, un escenario de mucha incertidumbre. Eso en una parte puede ser, Candelaria. En otra parte también tiene que ver con que en el año 2023 y buena parte del 2022 la inflación era tan alta y la brecha era tan fuerte Sí. que la propensión a consumir era muy grande porque no tenía mucho sentido ahorrar si te quedaban 20 o 30 dólares. Claro. En cambio hoy, si lo que te queda son 200 o 300 dólares, sí te da como, te inspira más ganas de meterlos esos en una cuota de un auto, en una cuota de un departamento, en otra cosa. Vos me podrás decir, pero ¿cuántos pueden ahorrar 200 o 300 dólares? Bueno, sí, la clase baja no, pero hay una porción de la clase media y de la clase media alta que en dólares vieron una recuperación muy fuerte de sus ingresos, y entonces si pueden ahorrar aunque sea el 10% de eso, en dólares es mucho más dinero de lo que era en el 2022 y en el 2023. Que son los mismos que eventualmente pueden viajar al exterior porque con un dólar atrasado, por así decirlo, es más barato vacacionar afuera que acá. Sí, yo te diría, para ser justos, hay como categorías. Hay gente que le da para viajar al exterior, para comprarse un auto, para invertir, para sacar los dólares del colchón y comprarse un departamento. Ese y es hay el otros 10, que, ese es el 10% de la población. claro, Antonio. y después hay otro porcentaje que le da apenas por ahí para pensar si se mete en un crédito hipotecario en lugar de pagar un alquiler, y después hay otro sector que es Rappi y que está viendo de cambiar la bicicleta por una moto. Es Sí. decir, hay distintos niveles. Sí. Ahora, me da la impresión de que tenemos como
como distintos, lo que vos decías recién, distintos segmentos de argentinos viviendo distintas economías. Realidades. Claro, realidades. ¿Por qué para los sectores más bajos, si bien la inflación fue bajando sustancialmente, sobre todo en los últimos 8 o 9 meses, en muchos casos el dinero alcanza menos de lo que alcanzaba en momentos en que la inflación era más alta? Porque para, digamos, convertir la Argentina deficitaria en una Argentina superavitaria fiscalmente, hubo que quitar muchos subsidios, especialmente a las tarifas y al transporte. Claro. Y eso hace que de los ingresos que gana una persona de clase media baja, tenga que destinar una porción mucho más significativa a pagar esos servicios que antes tenían un subsidio muy grande y podían destinar parte de eso a irse a comer una pizza los fines de semana o ir al cine cada tanto o alguna cosa de esas. Y hoy les cuesta más. Antonio, ¿preocupa o es para preocuparse el hecho que, como decía, ¿no?, que mucha gente no esté llegando a fin de mes? Más allá de que haya bajado la inflación o más allá de que los precios estén estabilizados, cuando, ¿no?, como decir, bueno, está bien, el consumo en el último mes volvió a aumentar un poco, pero uno hablando con el común de la gente, todos te dicen lo mismo, ¿no? Cada vez tienen más restricciones. Digo, ¿es para preocupar esto a largo plazo o vos creés que va a haber una reversión y que la gente va a empezar a notar esa mejora y el consumo se va a reactivar? Mira, Alejandro, es muy buena la pregunta y yo trato de separar un poco las apreciaciones o las sensaciones personales mías, ¿no? Sí, con datos mi reales. amigo Sí. de que le está pasando mal, qué sé yo, de lo que son las estadísticas públicas, que son de las que yo hablo, porque me parece que ahí ganamos objetividad todos, ¿no? Y entonces, lo que yo veo es que en estos 18 meses la pobreza bajó de la última medición de Alberto Fernández, un 43%, a marzo del 2025, un 35%. Entonces esos son 8 puntos menos de pobres. Entonces vos me dirás, bueno, pero a la gente le cuesta más esto, más ello. Todo tenés razón y seguramente, como veíamos hace un ratito, hay gente para todos los gustos en esa amplia segmentación piramidal que tenemos. Pero a mí lo que más me gusta para tener una vara justa, es decir, bueno, pero en pobreza, en términos de pobreza y de indigencia, ¿cómo estamos? Bueno, en términos de pobreza bajamos 8 puntos, estamos en el 35, no es lo que me gustaría, quisiera llegar al 25 algún día, y si es posible al 0, pero bueno, por lo menos un 25. Pero en términos de indigencia, ha bajado un 50% la tasa de indigencia. ¿Pero eso tiene que ver también con un aumento del gasto social del gobierno? Exacto, la UH se casi triplicó en términos reales. Entonces muchas veces cuando dicen, no, porque este gobierno es cruel, qué sé yo, sí, qué sé yo, desde el discurso es cruel. Yo la verdad que trato de guiarme poco por los fuegos artificiales narrativos y ver más los números duros. Y los números duros, la realidad es que la UH y la tarjeta alimentar aumentaron un montón y eso permite que las familias más necesitadas y más pobres no la pasen tan mal. Está claro. Bien, Antonio. Ahí leía un tuit tuyo que de hace unas horas que decía esto, ¿no? Que más allá del tema del Garraham, lo que está pasando en el Garraham o lo que está pasando con otras situaciones, que no había que politizarlo. Pero justamente, digamos, esto son temas que está pasando diariamente, ¿no? Cuando vos hablás de los números duros, bueno, empieza a pasar esto, ¿no? El abandono del gobierno por lugares del Estado, más allá de la motosierra o que salgan a festejar que están cerrando lugares, esto también hace que también gente quede en el camino, ¿no? Y sí, a mí lo del Garrahan me da muchísima tristeza. Y estamos hablando de los chicos y de los chicos enfermos encima, ¿no? Y de enfermedades graves. Lo que me da bronca es el uso político de eso. Es decir, porque el Garrahan está mal desde hace años. Sí, por supuesto. Y Yo creo que desde que hago periodismo, no sé, 30 años o más, yendo a cubrir el Hospital Garrahan y sus situaciones desde que comencé a hacer esto. Pero digo, bueno,
Y los jubilados lo mismo, ¿viste? Y los jubilados lo mismo, exacto. Que marchan los jubilados. Desde Norma Pla para acá, todo el tiempo. Claro, y cuando vos vas a ver las marchas te das cuenta que un 10% son jubilados y el otro 90% son militantes de distintos sectores que van a sacar un rédito político de eso, etcétera. Entonces, esa parte es la que me disgusta, porque así no vamos a solucionar nada, vamos a ganar visibilidad en algunos medios, que además en medio de la grieta se pelean de un lado y del otro, que ya me cansa y me hastía un poco, y no resolvemos nada. Entonces, lo que yo digo es, sí, la verdad que todo eso hay que buscarle una solución, pero no nos hagamos, o sea, hagámonos cargo, mejor dicho, de que esto es algo que viene siendo un problema estructural hace muchísimos años y no es la motosierra de Milei, en todo caso pudo haber sido peor o no haber solucionado todos los dramas anteriores, pero no es el que lo generó. Está claro. Antonio, ¿Y te parece razonable el programa económico de este gobierno? Vos estuviste también muy cerca de Alberto Fernández en su momento, fuiste asesor. Y tenía un programa económico bastante diferente a este, por eso consulto. Claro, y por eso duré 2 meses, digamos, porque digamos cuando yo empecé le dije, pero mire que yo no tengo nada que ver con estas ideas. Me dice, no, es que yo quiero que me pasen el plumero. Y bueno, empecé a hacer eso y irrité a muchos y salí volando. Pero no, claramente sí, me parece que esto es lo único que los puede salvar un poco de una decadencia y un declive inevitable en el que veníamos, ¿no? ¿Es duro? Claro que es duro. Pero bueno, cuando vos tenés un infarto y el médico te dice, mire, si no cambia de hábitos, va a tener otro y capaz que en el próximo se muere, ¿no? Es decisión tuya. Si querés hacer esos cambios de hábitos que son durísimos para alguien que está acostumbrado a no cuidarse, o si preferís seguir camino a la muerte. Bueno, eso es un poco lo que está viviendo Argentina hoy. ¿Volviste a hablar con Alberto Fernández? ¿Cómo? Perdón. No, desde que me fui, no, nunca más. Ok. ¿Y te arrepentís por ese paso de la función pública? ¿O volverías? Y es fácil, viste, es fácil para mí decir ahora, Sí, es contrafáctico todo, sí, me arrepiento, qué sé yo, uno de todo saca un aprendizaje. Yo, por ejemplo, el aprendizaje que saqué es que no volvería nunca más. Eso te iba a preguntar, si te convoca ahora Milei, por ejemplo. No, porque me di cuenta que no tengo las habilidades para eso. Me gusta más desde el lado de la comunicación, generar contenido, hacer que la gente, ayudar a la gente a pensar. Mirá que están buscando vocero para reemplazarlo a Dorni, No califico, Candelaria. No, fuera de broma. El plan del gobierno para que los dólares del colchón salgan, sacudir los colchones y se inyecten a la economía real, ¿lo ves viable? ¿Crees que la gente va a sacar los dólares del colchón y los va a empezar a invertir? ¿Es algo traído de los pelos? ¿Es un gesto desesperado porque no hay pesos y no los piensan emitir? Yo te diría así, lo veo muy necesario, digamos, y cualquier gobierno consciente de que los argentinos hace 30 años que nos venimos preservando de que nos esquilmen por distintas razones, como fue el plan Bonex o la especificación en el 2001, o un gobierno, o distintos gobiernos que te metían una presión fiscal inviable. Bueno, aprendimos que abajo del colchón, Caja Fuerte o donde sea, en el exterior, estaban mejor cuidados que en un banco. Pero esto también nos condena, porque digamos hay 250.000 millones de dólares que podrían estar moviendo una economía que sigue postrada justamente porque ni los argentinos creen en eso. Así que seducir a ese enorme capital, aunque sea una partecita de eso, un 10%, un 20%, es una necesidad que cualquiera que la destrabe, y bueno, va a encontrar una llave potente de movilización económica. Hacen falta más cosas, hace falta, por ejemplo, que los proyectos de ley que blinden esa confianza de que si vos salís a comprar algo, un departamento, un auto, nadie te va a preguntar de dónde sacaste los ingresos desde el punto de vista impositivo, te lo podrán preguntar desde el punto de vista de la salud de tu actividad, que no provenga del narcotráfico ni de la trata de personas y esas cosas, pero no desde el punto de vista impositivo. Y hay gente que todavía dice, no, pero si no sale la ley donde dice que el tiempo de prescripción va a ser más corto, o donde diga que nadie, en el método simplificado no se controlarán los consumos ni los incrementos patrimoniales, bueno, hay gente que por ahí, como Santo Tomás con la llaga de Cristo, hasta no tocar la llaga no cree. Y bueno, son todos pasos que se irán dando. Yo creo que en el mediano plazo va a funcionar, probablemente no tan inmediatamente como nos gustaría.
Sí. Bien, Antonio, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Que tengas un gran día y gracias por tu tiempo, como siempre. Gracias a ustedes por la invitación, les mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Antonio Oracre, economista. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. 52 minutos son los que pasaron de la 1 de la tarde. Mira, estaba mirando declaraciones vía X, como se hacen las declaraciones ahora, de la viceministra de Salud, Cecilia Lozizano, quien sobre el tema del Hospital Garrahan, que es uno de los temas del día, lo que dicen es que el Garrahan tiene 953 empleados y que solo 478 son médicos. Bueno, hablan muchos enfermeros y enfermeras y dice personal de laboratorio, personal de limpieza. Claro, ella lo pone todo como el presupuesto destinado a los sueldos administrativos supera el que se destina a todo el cuerpo médico. Que es como decís vos, ¿viste? Una cosa es ser médico, pero digo, el personal de limpieza, que también es sueldo administrativo, bueno, los médicos también pueden operar porque está el personal de limpieza funcionando, porque está... Bueno, claro. Y dice que el ministerio apoya al Garrahan y está llevando adelante una reestructuración con gestión y control, que el 1 de junio arranca el sistema biométrico para garantizarlo, y que dice que el problema es cómo se está gastando la plata, y que no quieren sostener una estructura donde la burocracia pesa más que la salud de los chicos. Lo cierto es que los médicos del Garrahan ganan 2,50 y que son súper capacitados, claro, y salvan las vidas de miles de chicos que adentro hay pibes. Y además, chicos que no importa el poder adquisitivo que tenga la familia, solo en ese lugar se salvan algunas patologías. Claro. Solo en el Hospital Garrahan, con la atención que dan los médicos del Garrahan, cualquiera de nosotros conoce por lo menos 1, 2, 3 situaciones de conocidos familiares allegados que terminaron atendiéndose en el Garrahan. En todos los casos, la atención fue excelente, los profesionales son de primer nivel, ponen todo, y la verdad que no deberíamos estar discutiendo cómo se administran los fondos en un hospital público, mucho más del nivel de calidad que tiene el Garrahan de lo que deberíamos estar discutiendo, porque lleva años esta situación. Cualquiera de nosotros ha participado de las campañas de junta tapitas para el Garrahan, hace una donación para el Garrahan, todo vinculado al Garrahan. Ahora, ya a esta altura de la soirée, como decía mi abuela, deberíamos estar discutiendo cómo le aumentamos el presupuesto. No, por supuesto. Sobre todo a los médicos que trabajan ahí, pero probablemente a todo el personal, porque no tenemos la escala salarial de cada uno para decir quién cobra poco y quién cobra mucho. No, pero además, como decís vos, Cande, digo, acá, y esta es la discusión que muchos de nosotros tenemos y vamos a seguir dando, es donde el Estado tiene que estar presente. Y por supuesto que tiene que controlar y que no se tiene que despilfarrar la guita y que si hay un curro lo tiene que sacar. Pero te están renunciando los médicos del Garrahan. Se te están yendo. Y no vas a tener quien atienda a los pibes. Después está la discusión, es si, como le dijo Diego Españolo, el titular de
de Andis, de los discapacitados, que le dijo a la gente, y bueno, ¿y qué problema? El problema es suyo si usted tuvo un hijo discapacitado, no es del Estado. ¿Viste? Entonces, bueno, ahí es donde entra la discusión que tenemos que dar. Ahí es donde a mí, la verdad, que me vengan a decir, no, el Estado... Se me va la capacidad de tolerancia. Claro. Entonces, digo... Se me acaba la paciencia. Bueno, entonces digo, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la discusión que me vas a dar? No existe. Se cae por sus propios medios, por su propio peso. Entonces, digo, ojo con esto, porque cuando se habla de motosierra, atrás estás hablando de vidas, estás hablando de los médicos que se prepararon para salvar vidas, y el médico que se prepara para salvar vidas, si tiene que depender del Estado y tiene que depender de lo que paguemos todos nosotros, está bien pago, porque algún día te puede tocar a vos. Y si no te toca, por lo menos tener un poquito de empatía por los que Y si no te toca, tenés que tener empatía. Bueno, y yo de esto, ¿cómo hablo de política? La verdad que es una locura, ¿no? Bueno, no hablamos nada. Se está debatiendo qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Se viene una nueva elección. Hay un caos tremendo. Pero va a ser el 7 de septiembre. Avísenme cuándo tengo que ir a votar. Sí, va a ser el 7 de septiembre. ¿No la van a volver a unir? No, es imposible. Más pero allá... ¿No es que Cristina y Axel tienen miedo de perder 2 veces? ¿Cómo Mirá, es? Yo te digo algo. Desde el Movimiento Derecho al Futuro, el de Axel Kicillof, se están... me vas a decir que estoy loco, que sí, tenés razón, pero no, tampoco hagas gesto, porque la gente no algo te ve. Algo nuevo que me digan. Bueno, se están preparando para un duro golpe en las elecciones. ¿Y eso qué significa? ¿Que están yendo a sesiones de terapia o que salen a trabajar para ganar? También. Creen que la disputa se tiene que dar en ver quién queda posicionado de cara al 2027. La disputa interna. Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, se va a hacer cargo o decidió que gran parte de lo que es la cámpora se haga cargo de la ciudad de Buenos Aires. Después de la derrota de Santoro, aquí... Sí, que en realidad fue el piso histórico que saca el peronismo en las últimas elecciones. Bueno, pero te la van a cobrar todas. Ahora se va a hacer cargo Víctor Santamaría y Mariano Recalde, que va a ser el candidato a senador por la Capital Federal, por el peronismo. Ahí habrá que ver cómo juega el PRO con la Libertad Avanza. Si van juntos, si van separados. Pareciera ser en la Capital Federal que es imposible. Separados. Tal cual. Parece difícil. En provincia de Buenos Aires se está debatiendo. El PRO va a ir con la Libertad Avanza. Esto está cerrado. El radicalismo, hoy me decía una dirigente muy importante del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, me dijo 2 o 3 cosas importantes. Primero, el radicalismo no mete un dirigente solo como partido político de 2005. 20 años. Solo. ¿Qué era lo que querían los intendentes? Viste, hubo una reunión de intendentes en esta semana, radicales, que son un montón, y no quieren ir, la mayoría no quieren ir ni con Milei y obviamente ni con el kirchnerismo. Entonces se piensan hacer una especie de alianza de centro en donde estén ahí Coalición Cívica, GEN, algunos partidos provinciales y algunos dirigentes del PRO sueltos como dirigente, no como partido, que no quieren ir con Javier Milei. Vas a tener ahí esas 3 opciones, ¿no? Sí. En la provincia. Lo cierto es que las mediciones hoy indican que el PRO con la Libertad Avanza estarían por encima del kirchnerismo o del axelismo, andás a ver cómo el nombre que le pongamos ahora. Por eso digo, se preparan para un duro golpe en la provincia de Buenos Aires, que no significa absolutamente nada, porque
vos en las si intermedias. revisás históricamente las elecciones medio término, el peronismo, kirchnerismo, siendo oficialismo, sí, le fue mal. No las ganó nunca en los últimos años. Exacto. O sea, no es un indicador perder la elección de medio tiempo. Tal vez si ellos lo quieren leer como que te posiciona o te deja fuera de la carrera presidencial del 2027, ya es otra discusión. Pero en este mundo narrativo, en donde las redes sociales le ganaron a la realidad, puede llegar a ser un duro golpe para el kirchnerismo. Y ahí habrá que ver a quién hacen responsable de la derrota. Claro. ¿No? Cristina y Axel no se hablan. Eso dicen que hace varios meses que no hablan. No se hablan. Yo lo tengo confirmado esto. Pero no es, los resultados de cuando ha pasado algo parecido, por ejemplo, Cristina y Alberto, no fueron muy buenos. ¿No aprendieron? No, nada, absolutamente. Okay. Y el discurso de Cristina el otro día, que hizo un discurso allí en Retiro, en la Villa 31, que si vos lo tomás de cualquier dirigente, es un discurso fantástico. Lo que pasa es que Cristina nunca lo aplicó, nunca lo llevó a la práctica. Porque no nos olvidemos que ella es la que decide en el peronismo o en el kirchnerismo desde hace 15 años, desde la muerte de Néstor. Es la que tiene la decisión absoluta. Y los resultados han sido malos. Las últimas elecciones de Cristina, o sea, yo lo recuerdo, Cristina le eligió para que sea candidato a presidente a Daniel Scioli, Cristina eligió para que sea candidato a presidente a Alberto Fernández, y Cristina accedió a que sea, porque ella siempre dice que el candidato de ella era Guado de Pedro, accedió a que sea Sergio Massa. O sea, los últimos 3 candidatos de kirchnerista no tenían nada. Digo, y siempre eligió Cristina, con un tuit, ¿no? Acuérdense cómo nos enterábamos todos, a través de un tuit, a través del dedo. Bueno, tal vez lo que le está pasando a Macri y a Cristina, que en esto es donde hace la diferencia a Milei, es que su tiempo ya pasó. El problema es que no se lo quieren dejar a los nuevos dirigentes. Y esto ha hecho que Milei emergiera como nueva figura. Y cuando vos hoy le preguntás a los pibes, al único tipo que conocen es a Milei. Cuando le preguntás a los pibes de 16, 17 años, a los únicos que conocen es a Milei. Porque Cristina y Macri son tipos que no entraron nunca en TikTok, en Instagram, en Twitch, en YouTube. Y hoy son los que le ganan las elecciones. Bueno, nos pasamos, nos quedamos tarde. Ay, Dios mío. Me quedaron un montón de temas para contarte. Millones de cosas. Pero bueno, el jueves que viene vamos a estar acá. Dale. El jueves que viene acá, firme como rulo de estatua. Volvemos el jueves que viene. Menos mal que nos dijiste como rulo de Alejandro. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio.